¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. La tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Justicia acoge demanda de Cernac y condena a Enel a compensar a 127.000 clientes tras cortes en 2021. El cuarto juzgado de Santiago falló a favor del Cernac en una demanda contra Enel por corte de luz injustificados en 2021, ordenando una compensación de más de 8.000 millones para 127.000 clientes. Cada usuario recibirá cerca de 74.000 pesos, incluyendo 50.000 por daño moral. Además, Enel deberá pagar multas de 1.500 UTM. El tribunal rechazó la defensa de fuerza mayor y el Cernac pidió a Enel no apelar y cumplir con el pago de las compensaciones. Así que estos son una demanda del 2021. Hay otras más en curso, pero se resolvió ahora con estos más de 8.000 millones para 127.000 clientes. Por otro lado, un informe de OCDE indica que en Chile tener educación superior genera la mayor alza en ingresos en todo el bloque. Según el estudio anual de esta institución, publicado este martes, quienes tienen educación terciaria en Chile ganan en promedio 161% más que los que solo tienen educación secundaria completa. En promedio de la OCDE es un aumento de 56%, o sea, más del doble que el promedio de la OCDE. Los expertos indican que los números muestran que hay un alto retorno en los estudios superiores y que, por lo tanto, la financiación debería hacerse vía créditos contingentes a este ingreso. O sea, más del doble es la diferencia que hay para la gente que tiene educación secundaria completa. Vamos con nuestro entrevistado, que ya entiendo que está en línea, ¿no es cierto? Sí. Y me imagino que está en línea de Estados Unidos, ya no va a decir de dónde, creo que es de Silicon Valley, no estoy seguro, pero les quiero dar la bienvenida a don Ricardo Baeza Yates. ¿Cómo está, Ricardo? No lo escucho. Ahí sí, estás muteado, Sí, perdón. Ahí sí. Muy bien, mucho gusto de escucharte y verte en él. Oye, un gusto también. Ya les voy a contar quién es Ricardo Baeza Yates para quien nos conoce, ¿no es cierto? Porque tiene un gran currículum. Primero, una persona que yo conozco hace muchos años, yo creo desde la época cuando yo cubría las .com, a fines de los 90, empecé a cubrir tecnología, me tocó entrevistarlo varias veces. Algún proyecto hicimos juntos, en algún lugar nos encontramos como charlistas, me imagino, hasta que él ya después se fue definitivamente a Chile, estuvo en Europa, ahora está en Estados Unidos. Ricardo Baeza es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá, magíster en Ingeniería Eléctrica y magíster en Ciencias de la Computación, ingeniero civil eléctrico, bachiller de Computación en la Universidad de Chile, y actualmente es director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northwestern University, en su campus de Silicon Valley. Tenía razón entonces. Y miembro asociado del Network Science Institute de la misma universidad. ¿Cómo? Sí, pero no estoy en Silicon Valley en este momento. Ah, ya. No está en Silicon Valley, pero trabaja en Silicon Valley. Bueno, pero... Viajo mucho y ahora estoy en Portugal en este momento. Ah, qué rico, qué bonito es Portugal, ¿no? Oye, sí. Bueno, les quiero contar que... Sí, les quiero contar que lo estamos entrevistando porque él acaba de recibir, hace unas 2 semanas aproximadamente,
quizá un poquito más, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024. Esto es bastante importante porque no solamente por el premio, sino porque además Ricardo Baeza Yates es una persona que es conocida internacionalmente por su aporte al tema tecnológico, al tema de datos, al tema de inteligencia artificial. A ver, cuéntanos un poquito, primero, Ricardo, qué significa, bueno, imagino que es feliz, digamos, pero ¿cómo recibiste esta noticia del Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024? ¿Y cómo crees que esto también va a influir en tu trabajo futuro, en adelante? ¿Ah? O quizá influir a otros. Sí, bueno, yo creo que no va a influir en mi trabajo futuro. Yo creo que eso es algo que uno decide independientemente de los premios que gana. Pero yo lo recibí con alegría. Es un honor recibir el premio. Pero sabiendo que tenía dos condiciones que no me hacían la persona más apta para el premio. Una, que no estar en Chile, que eso es algo que solamente se hace en casos excepcionales por la historia de todos los premios. Y segundo, que nunca se lo habían dado a una persona de computación, que yo creo que eso es importante para que muchas personas lo ganen en el futuro, porque siendo una ciencia muy joven, uno siempre compite con toda la gente de ingeniería, con toda la gente de agronomía y de todas otras ciencias aplicadas que son tienen mucho más trayectoria. Y qué bueno que reconocieron que la computación y la inteligencia artificial ahora está en todas partes y que es imposible no prescindir de ella. Ricardo, bueno, uno de los aportes que siempre ha destacado el trabajo tuyo tiene que ver con la minería de datos, la ética en el uso de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero hablemos un poco de la minería de datos y de todo el tema de datos y también cómo es la importancia que tiene esto con el desarrollo y la importancia que tiene también en las empresas. Este como es un programa de empresas y de economía. ¿De qué se trata esta minería de datos y cuál es la importancia hoy en día para los negocios también? Sí, yo he trabajado en minería de datos también muy importante en temas de tecnologías de búsqueda y sistemas de recomendación. Me gustaría dar un ejemplo de cuáles son las diferencias entre la minería de datos y otras técnicas de análisis de datos. Por ejemplo, cuando buscamos algo, nosotros sabemos lo que estamos preguntando, es decir, sabemos lo que estamos buscando. Y eso es muy importante. En sistema de recomendación, sabemos lo que estamos buscando, pero muchas veces lo que importa es el contexto. Por ejemplo, algo relacionado con lo que estás buscando. Por ejemplo, quieres comprar un accesorio de algo que ya tienes. Así que lo que estamos queriendo encontrar a veces tiene que ver con el contexto de lo que estás haciendo, y eso también ayuda. En el caso de minería de datos, en realidad es cuando no sabemos lo que estamos buscando. Por eso quería dar esa explicación. Es cuando no tenemos idea de lo que queremos encontrar, y lo que hace el sistema es encontrar cosas que pueden ser interesantes, como pepitas de oro, y tú tienes que interpretarlo. Por ejemplo, los dos típicos casos más naturales son: encuentras algo que es anómalo, que es algo que es especial, que no es lo típico, y eso puede convertirse, por ejemplo, si es una transacción bancaria, podría ser un fraude, y si es en otro contexto, podría ser una oportunidad de negocios. O tú puedes encontrar un patrón que se repite mucho en los datos que tú no conocías, y de nuevo, eso puede ser un problema que tienes, por ejemplo, algún tipo de fallas, o podría ser, de nuevo, una oportunidad de negocio de vender, por ejemplo, 3 cosas juntas, como el famoso ejemplo de poner los pañales junto a la cerveza en los supermercados, porque cuando mandaban al marido a comprar pañales de la noche, claro, estaba la cerveza al lado, que es un clásico ejemplo del data mining. Pero hay muchos de esos. Por ejemplo, tú podrías decir, mira, las conservas las pongo todas juntas, pero no, la salsa de tomate tiene que estar al lado de la pasta. Es más o menos obvio, pero ese tipo de cosas la minería de datos las encuentra, y hay cosas mucho más sutiles que no son tan poco obvias. Por ejemplo, cuando estábamos en Yahoo hicimos un análisis y te va a gustar a ti, que te gusta todo el tema web, etcétera. ¿Cuántos enlaces tienes que poner, por ejemplo, que está mostrando una noticia a otras noticias? ¿Ya? Y lo que encontramos fue algo un poco inesperado.
que si poníamos muchos enlaces a noticias, la gente se quedaba leyendo esa noticia. Y al ver la explicación, si pones muchas cosas, no sabe cuál elegir. Pero si pones 3 solamente, es mucho más fácil elegir, porque puedes ver los 3 y decir, quiero ver esta noticia. Entonces, era interesante porque manteníamos a la persona, digamos, en el mismo lugar, porque estaba indeciso. Y muchas veces cuando tú le pones una sola alternativa, tal vez la va a mirar porque es más fácil decidir. Y muchas veces estos sesgos cognitivos que tenemos ayudan a distintos comportamientos y ahí la minería de datos ayuda a encontrarlos. Ricardo, el tema, otra pregunta con respecto a la minería de datos, ¿es un tema que las empresas en general invierten para poder lograr encontrar lo que están buscando, oportunidades de negocio en general y aquí en Chile? ¿Es un tema que las empresas en general invierten? ¿Qué empresas, qué industrias son las que invierten más en minerías de datos? Eso es difícil contestarlo porque son cosas generalmente confidenciales y cuál es el nivel debería que estar en cada empresa. Pero, por ejemplo, todas las grandes empresas tecnológicas lo hacen, invierten mucho. Todas las empresas que tienen, sitios de comercio electrónico debieran hacerlo y lo hacen mucho porque así permiten mejorar su negocio. Pero en muchos otros casos hay empresas que tienen datos que serían útiles pero que no saben que con la minería de datos podrían usarlo mejor. Y todavía estamos en un proceso de transformación digital donde uno debería incluir la minería de datos. Ahora, muchas veces parte del problema es que los datos no son tan buenos. Y yo siempre en mis presentaciones digo que la ley de Murphy de los datos es que justamente los datos que uno tiene no son los datos que uno necesita. Y muchas veces tienes que recolectar otros datos para poder hacer cosas interesantes. Y para eso hay que entender muy bien cuál es tu negocio y qué datos puedes recolectar. Así que no hay una fórmula que sirva para todos los casos, así que es mucho encontrar una persona que te ayude a entender tus datos y a buscar cosas que tú después vas a tener que decidir cuál es la pregunta. En el fondo tú encuentras una respuesta y tú tienes que pensar como experto qué pregunta debería haber hecho para encontrar esa respuesta y cómo esa pregunta se relaciona con mi negocio y si es un peligro para mi negocio o si es una oportunidad para mi negocio. Perfecto. Ahora podríamos decir también que la minería de datos es el producto, el recurso bruto, digamos, para lo que viene después la inteligencia artificial. Me imagino que esas dos cosas están conectadas, ¿no es cierto? No, porque el recurso para la inteligencia artificial son los datos, no necesariamente hacer minería. ¿Ya? Lo que pasa es que hoy en día mucha de la minería que uno hace es vía la inteligencia artificial. Y esas dos áreas están perfecto. Solapadas. Por ejemplo, yo acabo de organizar el principal congreso de minería de datos hace 2 semanas, que fue justo también cuando recibí la noticia del premio, y ahí yo te diría que era muy difícil encontrar un trabajo que no incluyera inteligencia artificial. Yeah. Y muchos de los trabajos también incluían la IA generativa, que está de moda. Sí. Y diría que el 90% del congreso era ciencia de datos, pero mucho de la ciencia de datos era sobre inteligencia artificial. Perfecto. Ya, ahora, Ricardo, te quería preguntar un poco, tu cargo, tú eres director de este Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial Experiencial, ¿ya? Entonces quería entender ese apellido, porque hoy día hay muchos apellidos de inteligencia artificial, como dices tú, el más popular en la generativa, ¿no es cierto? Que el chat GPT es como el símbolo, hay muchas otras. ¿A qué se refiere con la inteligencia artificial experiencial? Sí. Yo soy el director de investigación, no el director de todo el instituto, solamente la parte de investigación. Sí. Y la parte experiencial tiene que ver con la universidad. North System fue la universidad que inventó algo que se llama los programas cooperativos, que significa que cada año de tus estudios, 3 meses de tus estudios, tú trabajas en una empresa, y eso tiene 2 fines: adquirir experiencia, y ahí viene la parte experiencial, y otro es que tú puedes ganar dinero para financiar tus estudios. Y eso fue hecho hace más de 100 años en Boston para que personas de clase media baja pudieran estudiar en universidades privadas. Entonces es como un sello de universidad que después ha sido copiada por muchas universidades en el mundo, y por ejemplo en Waterloo, donde yo hice mi doctorado, también lo copiaron y también lo usan en Canadá. Entonces queremos hacer la misma similitud. Queremos hacer una inteligencia artificial que realmente esté basada en la experiencia. Y eso significa, por ejemplo, en supervisión humana, en uso ético de la tecnología,
uso responsable de los resultados, básicamente cómo hacer una IA que funcione bien en la práctica y que sea responsable. ¿A qué te refieres cuando hablas de la ética en la IA y a la intervención del ser humano también dentro de eso? O sea, yo me imagino, me acuerdo, siempre yo pongo lo como ejemplo, Notco, por ejemplo, esta startup, ¿no es cierto?, chilena, que hace producto en base a un algoritmo. Finalmente el algoritmo, que se llama Giuseppe, genera un producto y ese producto después lo prueban los chefs, personas, y le dan más datos al algoritmo para que lo mejore según la experiencia. ¿A eso te refieres un poco cuando las personas se involucran dentro de esta IA experiencial? Y sobre la misma preguntarte también el tema que comentaste, el tema ético. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ética de la inteligencia artificial también? Dos preguntas en una. Sí, eso. El ejemplo del chef es como parte de la supervisión humana, pero lamentablemente solamente al final. Ya. Nosotros creemos que eso tiene que ocurrir en todo el proceso, desde la idea hasta la puesta en marcha. Entonces hay gobernanza de la IA responsable que incluye tener, por ejemplo, empezar con, y ahí está la parte ética, te respondo esa parte. Por ejemplo, lo primero que uno tiene que hacer es un análisis de riesgo-impacto, donde la ética es muy importante. ¿Cuáles son los riesgos para las personas? ¿Cuáles son los riesgos para el medio ambiente? Tal como se hace hoy en día para los grandes proyectos de infraestructura. Y el impacto que va a tener. Digamos, el daño que posible es grave, es pequeño, es básicamente minúsculo. Y por ejemplo, la nueva regulación para el uso de la IA europea que comenzó el 1 de agosto, tiene 4 niveles de riesgo de este tipo. Tiene sistemas prohibidos, que son básicamente sistemas que no son éticos. Por ejemplo, hoy en día, usar datos de otras personas para predecir tu comportamiento, eso yo creo que no es ético porque no hay nada que justifique que tú puedas ser promediado con respecto a otras personas, porque tú eres una persona única. Y segundo, es pseudociencia, porque no hay ningún trabajo que muestre que eso funciona para todas las personas. Puede que funcione en promedio para un gran grupo de personas, pero no funciona para todas las personas. Así que tenemos muchas aplicaciones que están prohibidas porque no son éticas o porque no son científicas. Luego tenemos, digamos, daños graves, es decir, riesgos muy graves, que tienen que ver, por ejemplo, con personas que pueden fallecer, etcétera, pero que el beneficio es mucho mayor que el daño. El ejemplo típico actual sería las vacunas del COVID. Sí, algunas personas fallecieron, pero la mayoría se salvaron. Después hay riesgos limitados, que son los casos más típicos, y después hay sistemas que tienen riesgos marginales que son sin riesgo. Entonces, por ejemplo, ahí se creó esas 4 categorías de posibles riesgos y posibles impactos. Por supuesto, son categorías que en realidad no existen, que siempre estamos inventando categorías usando variables continuas como el riesgo. Claro. Pero por ahora parece que no se le ocurrió nada mejor que eso. Tiene otros problemas conceptuales esa regulación del uso de la IA, pero es mejor tener algo que no es muy bueno a nada, en este caso. Y esta legislación que está en Europa es una de las más avanzadas con respecto a la ética en la inteligencia artificial. En otros países también se está avanzando, como de alguna forma otros países también pueden adherir a ese tipo de normativa o mejorar la normativa, porque finalmente somos un mundo súper conectado. O sea, en el fondo uno puede bajar aplicaciones o digamos, preguntarle, ¿no es cierto?, a una cierta aplicación de inteligencia artificial que esté en cualquier parte del mundo. Sí, yo creo que no te diría que es la más avanzada porque tengo problemas conceptuales con esa regulación. Entonces, pero yo diría que sí es la más nueva, aunque la primera a nivel de un país completo fue en China, el año pasado, que regularon muy bien el uso de la IA generativa, porque estaban preocupados por el tema de desinformación, claro, por el tema de derechos de autor, porque el mal uso de esta tecnología puede hacer caer a cualquier gobierno, no solamente un gobierno democrático. Y que los chinos fueron los primeros que entendieron eso y lo hicieron muy bien. Es una de las regulaciones más detalladas y más avanzadas que hay para la generativa, mejor que la propuesta de la Unión Europea. Pero yo creo que parte del problema es que Chile y otros países siempre copiamos lo que hace en Europa. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema de protección de datos, yo creo que Europa lo hizo bastante bien y se acopió en Chile, buena idea. Pero a mí me preocupa ahora que Chile también está copiando esto de Europa, y creo que es uno de los casos donde uno debería decir, no, tomémonos un poco más de tiempo y hagámoslo bien.
hagámoslo no en función del riesgo, sino que hagámoslo, por ejemplo, en función del tipo de aplicaciones. Esto deberá estar prohibido para selección de personal, deberá estar prohibido para decidir créditos bancarios. Es decir, todos los casos donde hay una persona nueva que va a un servicio, uno no debe usar IA para decidir si esa persona va a ser un buen cliente o no, porque esa persona es única. Y ahí está la parte que no es ética y no es científica. Estamos hablando con Ricardo Baeza Yates, doctor en ciencia. ¿Yates? ¿Está bien? Yates. Ya, doctor en ciencia de la computación por la Universidad de Waterloo y además reciente Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024, como dijo él, primera vez que se le da a alguien en el ámbito de la computación. Y te quería llevar un poco, Ricardo, a Chile, ¿no es cierto? Preguntarte, en términos generales, ¿cómo crees tú que está el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile? Y un doble clic a algo que conversamos ayer, que tuvimos invitada a la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, que hablamos mucho del tema de inteligencia artificial, y algo que comentó ella, que es como una deuda, que es esta conversación real y práctica que debería haber entre la academia y el sector privado, las empresas, que obviamente donde tú trabajas, digamos, yo creo que es la meca del funcionamiento de ese tipo, digamos, ¿ah? Pero cuéntanos, ¿cómo lo ves en Chile eso? ¿Ah? Sí, bueno, primero quiero comentar que siempre estoy muy ligado a Chile. Por ejemplo, yo soy consejero de la ANIT, que es el Instituto de Financiamiento de la Investigación en Chile, que depende del Ministerio de Ciencia, que conozco a Aysén bien. Y, por ejemplo, hace unos años fundamos con otros colegas, abogados, informáticos, Optia, que es el Observatorio Público para el uso transparente e inclusivo de los algoritmos, y hacemos un juego con la IA ahí, porque no es solamente la IA lo que hay que controlar, es cualquier software, por eso cualquier algoritmo puede ser importante. También participo en un proyecto Milenio, soy consejero de CENIA, que es consejero científico de CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Es decir, yo quiero estar conectado con Chile y estoy tratando de apoyar en el tema de inteligencia artificial. El año pasado estuve en el Senado o en la Cámara de Diputados hablando sobre los problemas de la legislación propuesta en Europa. Sí. Espero que me hayan escuchado y que se tomen en cuenta. Yo creo que en general ese problema que mencionas tú ocurre en todos los países, que la industria y también el gobierno, muy importante, habla poco con la academia. Yo creo que debiéramos usar más ciencia para decir estas cosas en todo el mundo, y en particular en Chile. En Chile también el nivel de financiamiento de la investigación todavía es bajo comparado con los países desarrollados. Es algo que yo creo que ha sido un deseo de muchos presidentes y presidentas, pero todavía no se ha concretado, de aumentar el porcentaje del Producto Geográfico Bruto para la ciencia. Y lamentablemente en otros países la industria apoya mucho esto. En Chile no hay una industria muy grande para apoyar la investigación en ciencia. Yo creo que debería haber tal vez un comité o algún espacio donde haya esa conversación entre la academia, la industria y el gobierno. Y creo que son esas tres patas que tienen que estar juntas para poder decir estos temas. Porque al final el problema es que hay visiones distintas. Por ejemplo, la industria preferiría no tener ningún tipo de regulación, eso se ve en Estados Unidos. La academia le gustaría tener más influencia, pero también hay muchos incentivos que van en la dirección contraria. Y finalmente el gobierno es el que debería preguntarle a los expertos qué es lo mejor, y muchas veces eso no se hace. Digamos. Por ejemplo, la Unión Europea es un caso donde tenemos una regulación que realmente fue decidida al final por políticos, abogados, gente que hacían demandas, pero que se le preguntó poco, yo creo, a la academia, y también muy importante a todo lo que es la sociedad civil. Cómo las ONGs participan, cómo las comunidades participan, cómo incluso gente que son activistas participan, porque ellos saben muchas veces mucho mejor cuáles son los problemas que hay en la realidad. Y perdón, independientemente de eso, de esta conversación que tiene que tener el sector privado, público y la academia, ¿cómo está la formación de los estudiantes y de los especialistas en todo lo que es datos, en todo lo que es inteligencia artificial en Chile? Porque también hay una base importante, digamos.
Sí, para terminar lo anterior, me gustaría mencionar que también soy miembro de la Academia Chilena de Ciencias, de la Academia Chilena de Ingeniería, en ese caso fundador, y también partimos con un comité de inteligencia artificial para justamente analizar esta pregunta que me acabas de decir, cuál debería ser la enseñanza en este tema en Chile, y también los otros temas que mencionamos, como la regulación, etcétera. Yo creo que hay muchos distintos tipos de niveles. La mejor universidad, yo creo que hay muy buen nivel. El problema constante en Chile, yo creo que el problema es la masa crítica. Que no somos un país pequeño, que deberíamos tener mucho más gente en este tipo de temas. Yo creo que hacemos bastante per cápita con las capacidades que tenemos, pero se podría hacer mucho mejor si hubiera, digamos, los incentivos correctos para, por ejemplo, tener más infraestructura de cálculo. Tenemos algunos supercomputadores que son pequeños. También, por ejemplo, otro tipo de enseñanza masiva a la población para que entienda la tecnología, cosas como las que han hecho en Finlandia y en otros países donde la gente entiende qué significa inteligencia artificial, porque hoy en día yo creo que para la mayor parte de la gente esto es como magia. Claro. Es como, escribe mejor que yo, entonces es inteligente, cuando lo único que está haciendo es imitándonos. Y pueden ver mi charla del Congreso del Futuro de este año, donde hablo de todas las sombras de la IA, porque la gente ve solamente las cosas bonitas, pero no ve las sombras que son complicadas y donde hay que poner una división muy clara entre lo que es humano y lo que no es humano, para no perder nuestra propia humanidad. Ricardo, por último te quería preguntar un poco, cerrando, una pregunta un poco más quizás de futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú que visualizas la evolución de la inteligencia artificial, justamente como dices tú, en la vida cotidiana de las personas de aquí a, no sé, a la próxima década, a los próximos 5 años? ¿Qué es lo que, cómo se ve, digamos, la inteligencia artificial en el día a día de las personas? Yo no quiero hacer predicciones porque seguro que me voy a equivocar, pero yo te podría decir lo que a mí me gustaría ver. ¿Ya? Que es el futuro que podríamos tener. O sea, es un futuro posible. Es decir, que si tenemos los incentivos correctos, ese futuro es posible, que es lo que llamo mi propia utopía. Porque actualmente los incentivos del mercado, que son rendimientos a corto plazo por las bolsas accionarias y otros temas, no son la mejor forma de incentivar el correcto uso ético científico de la IA. O sea, muchas veces, en vez de estar pensando cómo aumentar la productividad y empoderar a las personas, se está pensando cómo bajar los costos y reemplazar a las personas. Por ejemplo, si hubiera una regulación muy sencilla que dijera prohibido reemplazar personas, pero todo lo que quieras para mejorar la productividad de las personas, ganarías la misma cantidad de dinero y no estaríamos discutiendo ahora el futuro del trabajo, no estaríamos discutiendo cuál se va a hacer la cesantía en el futuro, etc. Ahora, mi utopía es que si uno tiene los incentivos correctos y hace cosas para el bien de la humanidad y no para ganar dinero, que son como incentivos que a veces no están en la misma dirección, mi utopía es un mundo donde la inteligencia artificial junto con otras tecnologías hacen todas las cosas que a nosotros no nos gusta hacer. Es decir, todo el trabajo físico, hay robots para hacerlo, todo el trabajo aburrido, hay software para hacerlo, todo el trabajo que alguien dice, esto no me gustaría hacerlo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa que la gente va a poder hacer cosas que le gustan, porque hoy en día, lamentablemente, la gran parte de la población de la Tierra está trabajando en cosas que no les gusta para poder subsistir. Imagina un mundo donde todos podemos desarrollar nuestro potencial, lo que nos gusta, y ser escritores o pintoras o poetas o músicos o lo que tú quieras. Bueno, ese es el verdadero renacimiento de la humanidad, donde todo el mundo está haciendo algo para aportar el conocimiento humano. Ese sería mi utopía y yo creo que es posible. Sí. Que tenemos que encontrar los instrumentos correctos para llegar a él. Oye, qué buenas palabras para cerrar la entrevista, Ricardo Baeza Yates, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024. Nos deja lleno de esperanza, con ganas de que la gente pueda hacer lo que quiere hacer. Y nada, pues te quiero agradecer esta entrevista. No sé si va a venir para las Fiestas Patrias a Chile o la va a pasar allá en Estados Unidos. No.
tengo una agenda de charlas muy apretada, así que estoy dando vueltas por todas partes. Así que ya, pero donde esté alguna celebración, va a tomarte un vino por último. No lo había pensado. Voy a ver si voy a estar el 18, voy a estar en Silicon Valley, voy a ver si hay algún lugar para comerme una empanada. Sí, pues más que en Silicon Valley y en toda la zona de la Bay Area, en San Francisco, hay mucho chileno también, así que ahí alguno te vas a encontrar y comerte una empanada y tomarte una copa de vino. ¿Ah? En tu nombre. Un abrazo, muchas gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista, Daniel. Gracias a ti. Bueno, y con esta entrevista les cuento que ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Recuerden que los invito a vivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse a través de Spotify. Las entrevistas también están divididas, cada entrevista en nuestro canal de YouTube, para poder verlas de nuevo, disfrutarlas, comentarlas. Además, los invito a ver nuestras redes sociales de Radio La Clave, escucharnos de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Así que quédense en la sintonía porque viene Aldea Global y luego Emprender es Clave. Y después viene algo que, bueno, un poco triste quizás, pero seguramente se va a hablar del partido mañana en Metrópoli Central. Así que un abrazo grande y nos vemos mañana. Unidadfeliz.cl